Hablando Claro con Mark Staroselski. Un gusto saludarlos en esta hermosa mañana. El día de hoy en la mañanera el presidente vuelve nuevamente a atacar a los medios de comunicación. Este ejercicio, este circo bananero que se está llevando a cabo todas las semanas y prácticamente cada que el señor presidente abre la boca, es para atacar, descalificar y denostar a todos los medios de comunicación que lo que hacen es su trabajo, así de sencillo. Deberíamos recordar que un medio de comunicación, que una organización, un organismo de noticias está para eso, para informar, y no es un instrumento de propaganda política ni un instrumento para hablar bien o hacerle publicidad al gobierno en turno. Al parecer Andrés Manuel no entiende esto, y hoy con la payasita que llevó para su quién es quién en las noticias, que debería por lo menos aprender a leer esta mujer. Ya son algunas semanas que tiene ahí y al parecer la niña no aprende ni siquiera a leer. Pero vuelve nuevamente ahora sacando gráficas, que aquí se las comparto para que las vean aquí arriba. Vuelve sacando gráficas a decir cuáles son los porcentajes y las cantidades de noticias negativas contra las noticias positivas de la mayoría de los medios de comunicación en el país, ya sea estos electrónicos, impresos, radio, televisión, y por supuesto hace una mención especial a los principales comunicadores, a los más famosos o a los más seguidos del país. Probablemente lo que aquí el presidente debería entender son dos cosas muy sencillas. Una, no son un instrumento de propaganda, insisto. Número dos, si hubiese cosas positivas que informar, en mi caso y en la mayoría de quienes nos dedicamos a comunicar y a hacer pública la información, estaríamos muy contentos en poder hablar de noticias positivas para el país. En toda lógica, a nadie nos conviene que a México le vaya mal. En toda lógica, todos como mexicanos queremos que a nuestro país le vaya bien y que al gobierno le vaya bien, porque esto querría decir en consecuencia que a todos como mexicanos nos estaría yendo mejor y tendríamos una mejor perspectiva para el presente y por supuesto para el futuro. Sin embargo, el presidente se preocupa porque hay más noticias negativas que positivas. La única excepción es La Jornada, el periódico La Jornada, que casualmente es el que tiene más apoyo del gobierno. Cuando se habla de chayote, ese es el verdadero chayote. Ejemplo nuevamente, La Jornada, donde se han recibido por parte de La Jornada cientos de millones de pesos disfrazados de publicidad, de apoyos, de entrevistas, de notas, y es el único, por lo menos dentro de las gráficas que presenta el presidente el día de hoy, que tiene más notas, entre comillas, positivas hacia el gobierno que negativas. Aquí la cuestión es muy sencilla. Si tuviéramos mejores noticias que informar, se informarían. Pero cuando este gobierno, a prácticamente 3 años de su gestión, no tiene un solo logro, cuando el Producto Interno Bruto del país sigue cayendo, cuando hoy la calificadora Moody's vuelve a bajar el grado de inversión de Pemex, a bajarlo hasta BA2, que esto lo convierte prácticamente en bonos basura. Hoy Pemex es bono basura y además no ve un cambio de perspectiva ni puede mejorar la perspectiva Moody's a por lo menos los próximos 12, 14 meses, por lo que esta misma calificación podría seguir todavía cayendo más. Esto debido a la terquedad y a la necedad del presidente de seguir invirtiendo en la refinería de Dos Bocas y a la compra de la refinería de Deer Park, aparte de que obviamente la administración de Pemex está plagada de corrupción. El consumo de petróleo y derivados petroleros en el mundo está cayendo y no hay de ninguna manera una perspectiva favorable. Así que todos los miles de millones que se invierten en estos proyectos están yendo literalmente al bote de la basura. ¿Qué reacción se espera? Sencilla, que el presidente descalifique y denoste a Moody's. Va a decir que ahora Moody's también está en contra de la 4T y que esto se debe a intereses imperialistas y toda la sarta de estupideces que estamos acostumbrados a escuchar, muy al estilo de un Nicolás Maduro, muy al estilo de un régimen castrista, muy al estilo de estos gobiernos bananeros que hoy tanta popularidad tienen, desafortunadamente, en Latinoamérica y en algunas otras partes del mundo. Queridos amigos, y probablemente si tuviéramos la fortuna de que, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se dedicara realmente a trabajar y no a dedicar una tarde como el día de ayer para ir a cambiarle el nombre al árbol de la noche triste en la Ciudad de México y convertirlo en la Plaza de la Victoria,
cosa que es totalmente absurda, es perdedera de tiempo y es nuevamente estarle dando al pueblo a tole con el dedo, distracciones y cortinas de humo. Si no se dedicaran a esto, probablemente tendríamos alguna buena noticia, porque al parecer ya se les olvidó la tragedia de la línea 12, ya se les olvidó la curva de contagios tremenda que se está teniendo en todo el país, particularmente en la Ciudad de México, donde hoy tenemos ya hospitales saturados nuevamente. Por lo tanto, este gobierno quiere seguirnos manteniendo permanentemente en la cortina de humo, en el atole con el dedo, en sus consultas patito y en todo este tipo de tonterías que lo único que hacen es distraer la atención y permitir que el país cada día se hunda más. Así como el presidente ayer mismo y hoy vuelve a ratificar su apoyo al gobierno cubano, pasándose por el arco del triunfo las restricciones del gobierno de Estados Unidos. Y es así como el buque Libertad de la Armada Mexicana zarpa el día de ayer en la mañana llevando medicinas, alimentos, oxígeno y mucho otro tipo de ayuda que no va al pueblo de Cuba. No nos confundamos y no te dejes caer en estos engaños. El apoyo es al gobierno cubano, así lo menciona Andrés Manuel, y todavía se atreve a calificar el bloqueo de los Estados Unidos como algo inhumano, medieval, literalmente, y que además no le preocupan las posibles consecuencias o bloqueos que pudiéramos tener como país porque no se respetan los bloqueos internacionales liderados por Estados Unidos. Recordemos que si Cuba tiene un bloqueo, no es eso lo que lo tiene sumido en la crisis humanitaria, alimentaria, médica. No es eso lo que lo tiene en la realidad. Lo que lo tiene así es el bloqueo interno de ese país y que viven bajo un régimen que lo que menos tiene es ser un régimen democrático. Es un régimen impuesto, militar, asesino. Estamos hablando de un régimen genocida que tiene al pueblo cubano sumido en la peor de las desgracias y las crisis que se puedan hablar en pleno siglo XXI. Y Andrés Manuel sigue apoyando y seguimos nuevamente atacando a los Estados Unidos, al puro estilo castrista, al puro estilo chavista. Queridos amigos, aquí ya no hay mucho que analizar. Se nos viene ahora la consulta, la famosa consulta Patito, donde, caray, la pregunta es una pregunta estúpida. ¿Estás de acuerdo en que se aplique la ley de acuerdo a las leyes vigentes para, en su caso, poder enjuiciar a los actores políticos que hubieran? Por Dios, es una pregunta ridícula. ¿Qué esperamos con la consulta? Cosas muy sencillas. En primer lugar, no vamos a llegar a los 40 millones de votantes que se requieren para que sea vinculatoria, lo cual, en el mejor de los escenarios, independientemente de la cantidad de gente que vote, seguramente será fiesta para el presidente y saldrá a aplaudir que la mayoría de la gente votó sí queremos que se cumpla la ley, lo cual es totalmente absurdo. Asimismo, y refiriéndose al tema, el presidente hoy por la mañana vuelve a descalificar a The Economist por la portada que publicara, diciendo que esto podría haber sido redactado por Cantinflas y que es una simulación por parte del gobierno mexicano, calificándolos de pasquines. Inclusive califica de pasquín, bueno, como él los nombra, a The Washington Post, al New York Times y a todo este tipo de prensa reconocida mundialmente que el presidente califica de pasquines por no hablar con la verdad, diciendo que la consulta, la pregunta no la redactó él, sino el Poder Judicial de la Federación, y que por esto se convierten en pasquines a pesar de ser medios muy famosos, pero que eso no los hace poseedores de la verdad. El discurso podrá sonar muy bien al puro estilo nuevamente de un gobierno bananero. Sin embargo, aun cuando el presidente no redacta la pregunta es totalmente absurda y para esto baste un ejemplo. Lo sucedido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los crímenes que hubo y, por ejemplo, lo que sucedió en Atenco, es en aquel entonces inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció a favor de que hubiese una investigación directamente a Enrique Peña Nieto para deslindar responsabilidades. Así que aquí no son necesarias consultas. Era muy sencillo el primer día de gobierno. Este presidente, este gobierno actual, esta cuarta transformación que apoya la verdad y que busca la legalidad y el cero corrupción, pudo simplemente haber actuado. Y era muy sencillo. Actuar a favor de lo que ya todos sabíamos que era un crimen de Estado. Simplemente decidió no hacerlo. Y esto todos sabemos por qué. Ahora,
Si realmente esta consulta, porque es evidente, los pocos que participarán seguramente es gente que les puedo asegurar que ni siquiera han leído el texto, van a llegar, van a recibir un papel, van a tachar el sí y santo remedio. Quienes con algo de juicio puedan participar, de ninguna manera pueden estar en contra de que se cumpla la ley, así que los votos serán por el sí. Terminan la consulta, se dan los resultados y ¿qué es lo que va a suceder? Absolutamente nada. Se nos ha dicho que esto es para enjuiciar expresidentes, lo cual es totalmente absurdo, ya que lo que dice ahí es a actores políticos presentes y pasados. Por lo tanto, ¿qué tan amplio es el abanico de actores políticos? Actores políticos inclusive incluye al presidente actual y a todo su gabinete y a todos los funcionarios de la 4T, no nada más a los anteriores. Tomando en cuenta de todas maneras que tuviéramos una respuesta favorable al sí, lo cual es plenamente esperable, es lo lógico, no sucede nada. Ya que dirán, gracias, ok, qué bueno que sí quieres que se cumpla la ley. ¿Y ahora qué se tendría que hacer? Pues simplemente empezar los procesos que se podrían empezar hoy mismo sin gastar más de 500 millones de pesos, sin tener miles de personas, 50,000 mesas de votación y toda esta burla que se está haciendo en el país, porque lo que se requiere aquí es armar expedientes, llevarlos a la Fiscalía de la Federación y entonces empezar los juicios, cosa que podrían haber hecho desde el día de hoy. Esto, amigos, lo más relevante hasta el día de hoy. Yo les pido, por favor, cuídense mucho, vuelvan a usar mascarillas. En Estados Unidos la pandemia está creciendo tanto que inclusive a la gente vacunada le están pidiendo que para espacios cerrados vuelvan a usar mascarillas, vuelvan a usar cubrebocas. Esto tómenlo en cuenta, más allá de si tú crees o no crees en la efectividad de las vacunas, no es lo que está en juego. Aquí lo que está en juego es la vida. Hay un virus, es real, hay una enfermedad que provoca este virus, la cual es real y está causando enfermedades, muertes y secuelas. Por lo tanto, si quieres tener la duda, estás en todo tu derecho, pero te recomiendo encarecidamente que lo uses, porque lo que se está poniendo en juego es tu vida y la de tus seres queridos. México ha decidido, el gobierno ahora, dejar de informar en cuestión de todos los datos y estadísticas de gente vacunada, de nuevos contagios, de hospitales, de todo este tipo de cuestiones, cuántas vacunas compra, cuántas vacunas aplica, así que a partir de ahora, por lo menos con información oficial del gobierno, estaremos totalmente a ciegas. Estas son las decisiones bananeras que toma este gobierno para ocultar la sarta de estupideces que hacen y los malos manejos que hay, inclusive con estas cuestiones de pandemia. Por lo tanto, tendremos información, claro, pero tendremos que sacarla a través de otros medios. Así que te pido que el hecho de que no haya noticias y el presidente insista en que los niños vuelvan a clases, insista en que en las oficinas de gobierno vuelvan a abrir, no quiere decir que estamos en una situación tranquila. Países que habían logrado estar prácticamente en 0 contagios como Israel han reportado más de 2,000 contagios. En Japón, derivado ahora de las Olimpiadas, los contagios se incrementan de una forma tremenda. Entonces, esto no es privativo de otros países, por supuesto en México la situación es igual, así que te pido encarecidamente por tu salud y por la de tus seres queridos, cuídate, protégete y aquí nos seguiremos viendo pronto, como siempre, hablando claro.